Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro homenaje a María Zambrano. Eh, Quiero dar las gracias a todos los participantes de este coloquio, a quienes ayudaron en su organización, a quienes están colaborando con el auxilio técnico y, por supuesto, a quienes intervienen con sus temas de reflexión. Pues compartir con todos este enorme gusto de reunirnos y dedicar una jornada y media a el pensamiento de María Zambrano, reconocida como la mejor pensadora iberoamericana del siglo XX, y recordar la relevancia de su pensamiento crítico al que seguimos recurriendo y una y otra vez nos parece imprescindible. Y bueno, además mencionar que hoy lo hacemos con una alegría extra, que es la de contar con la participación de renombrados especialistas y también con la participación de jóvenes estudiosos y jóvenes académicos que se suman a ahondar en el estudio de la pensadora española. También deseo agradecer enfáticamente a Josefina Tomé, vicepresidenta del Ateneo Español en México, por su presencia, a Rebeca Maldonado, la coordinadora de nuestro Colegio de Filosofía, de nuestra facultad, por su generoso respaldo y apoyo. Y finalmente, pues dar la bienvenida a todos los asistentes al evento, agradecer su compañía y darles la bienvenida a todos. Josefina Tomé, si nos quieres comunicar algo. Muy buenos días. Para iniciar, quisiera agradecer en nombre del Ateneo Español de México y en el mío propio la maravillosa invitación que nos hizo la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para participar en este estupendo y muy merecido homenaje a María Zambrano. Esta admirable mujer, tanto por su importante obra filosófica como por su capacidad para enfrentar la adversidad. Ser mujer y querer estudiar en la época que ella vivió no era fácil. En su etapa universitaria solo había una mujer más que ella. Tiene a lo largo de su vida una salud complicada. En su juventud le diagnostican tuberculosis. Su situación económica nunca fue estable. Sufrió un exilio que la marca para siempre, tanto en su vida personal como en su obra. A lo largo de su vida se relaciona con los intelectuales más destacados, tanto en su vida de estudiante como después en los diferentes países en los que vive. En su mayoría eran hombres. Ortega y Gasset la invita a colaborar en la revista de Occidente y dice de ella: pertenecer a una generación de mujeres extraordinarias que exigieron un cambio radical en la cultura de Occidente en el siglo XX. Defensora y partícipe activa de la Segunda República, asiste el 14 de abril de 1931 a su proclamación en la Puerta del Sol. Participa activamente en las misiones pedagógicas, da clases en el Instituto Escuela y en el Instituto Cervantes. Participa en el Segundo Congreso Internacional para Escritores para la Defensa de la Cultura, celebrado en Valencia en 1937. Al terminar la Guerra Civil, sale por Francia e inicia su exilio. En un artículo escrito en los 80, ya a su regreso a España, confiesa: no puedo imaginar mi vida sin el exilio que he vivido. El exilio ha sido como un país o como una dimensión de un país desconocido, pero una vez que te das cuenta de esto, se vuelve ineludible. Tras pasar por Francia, Nueva York y La Habana, finalmente llega a México invitada por la Casa de España, pero no puede trabajar ahí, posiblemente porque era mujer. Pero gracias al apoyo de amigos y colegas, es nombrada profesora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia. O sea, sufre un exilio dentro del exilio. Pero esta etapa la recuerda con cariño, como lo muestra en el excelente discurso al recibir el premio Cervantes años después. Es una época fructífera en cuanto a publicaciones, pero la situación económica la obliga a trasladarse primero a Cuba y Puerto Rico y finalmente a Europa, concretamente a Roma. Continúa escribiendo, siempre marcada por el exilio. En su libro Los Bienaventurados distingue entre los desterrados
que son los que sienten la expulsión. Los refugiados, que son los que se sienten acogidos por el país al que llegan. Y los exiliados, como ella, que sienten el abandono. Y este sentimiento para ella es andar fuera de sí, no saber a dónde pertenece. También identifica la figura del exiliado con el hombre contemporáneo. Así, muestra el vacío del exilio es salir del país. El vacío en el hombre contemporáneo es la falta de valores tradicionales. Finalmente regresa a España ya instaurada la democracia y es cuando empieza a ser reconocida su amplia labor intelectual, pero continúa sintiéndose exiliada. Así, recibe en 1981 el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidad, el de hija predilecta de su ciudad natal, Vélez, Málaga. Es doctora honoris causa por la Universidad de Málaga. Pero en 1988, el Ministerio de Cultura le otorga el Premio Miguel de Cervantes de Literatura, siendo la primera mujer en recibirlo y pronunciando un extraordinario discurso. Finalmente, muere en Madrid en 1991, pero continúa recibiendo reconocimientos a título póstumo en la Universidad Complutense de Madrid y en su alma mater, la Universidad de Segovia. El Ateneo Español de México es una institución fundada por exiliados republicanos cuyo objetivo principal es preservar y difundir la obra del exilio republicano, contando para ello con una hermosa biblioteca en donde es posible consultar las obras de la homenajeada. Asimismo, y como no podía ser de otro modo, la principal sala de eventos lleva el nombre de María Zambrano. Para concluir, les transmito un cordial saludo de nuestro presidente, Ernesto Casanova Caloto, quien los invita cordialmente a visitarnos en cuanto la situación sanitaria lo permita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Josefina Tomei. Tiene la palabra Rebeca Maldonado. Buenos días a todos, bienvenidos a este espacio virtual de homenaje a María Zambrano en estos tiempos del COVID-19. ¿Sí me escuchan? Sí. En estos tiempos del COVID-19 es una alegría estar en un evento como este, donde se hace homenaje a María Zambrano, donde tantas personas además pueden confluir a través de estos medios electrónicos para difundir, conocer y apreciar el pensamiento de María Zambrano. El Colegio de Filosofía alberga una multiplicidad de líneas de trabajo y de investigación, algunas de ellas dirigidas por la doctora Julieta Lizaola y con un estilo de trabajo marcada por el trabajo colaborativo y solidario. Este homenaje a María Zambrano es fruto de esta vitalidad de trabajo colaborativo que ha propiciado la doctora Lizaola entre sus estudiantes. A través de los años, la doctora Lizaola además ha desarrollado importantes vínculos con España en un intento de recuperar el vigoroso intercambio intelectual entre España y México. Agradecemos infinitamente la participación de colegas de España con quienes seguimos tejiendo lazos de colaboración a pesar de estos tiempos tan difíciles. Sin embargo, lo que no se hizo antes ni en tiempos de pandemia pudo haber fructificado. Un trabajo como este merece ser replicado. Y como ayer señaló nuestro rector, tenemos que hacer un esfuerzo por romper la distancia y continuar con el trabajo habitual con nuestros pares en el extranjero. Les deseo un fructífero encuentro y mi deseo de que este homenaje permita otros futuros encuentros. Por otro lado, este homenaje a Zambrano ha convocado a las voces más importantes en el pensamiento zambranista. Enhorabuena a todos los participantes y especialmente a la doctora Lizaola. Gracias, Rebeca. Y pues es todo un grupo que afortunadamente nos hemos encontrado y hemos podido estar aquí. Sí. Bien, el día... Me gustaría decir algo, hacer un reconocimiento a Julieta y a Greta Rivara, porque ellas, que fue en el año 2000 o un poco antes, hicieron todo un trabajo de hacer conocer el pensamiento de María Zambrano, ¿no? Yo recuerdo haber recibido la primera clase de María Zambrano en un seminario pequeño de Greta Rivara. Después recuerdo que todo lo tuvimos que leer porque hicieron unos seminarios y todos los profesores participamos. Y creo que ese trabajo de hacer descubrir una autora y traerla a la memoria, pues yo creo que debe de ser reconocido, ¿no?
Las felicito, queridas colegas, amigas, ¿no? Porque creo que su trabajo ha llegado muy lejos y ha dado lugar a profesores muy importantes de nuestra facultad. Entonces, pues enhorabuena a todos ellos y a ustedes también. Pues muchas gracias, Rebeca, de verdad muchas gracias. Y pues sí, ahí está mi querida colega Greta, a quien saludo. Y sí, muchas gracias. Bien, pues el día de hoy vamos a iniciar por lo alto con la presentación de el profesor José Luis Mora, de quien voy a leer unos renglones de su largo y muy fructífero currículum vitae, así que tan solo mencionaré algunas cuestiones. Él ha realizado un profundo estudio de la obra y de la biografía intelectual de María Zambrano y también del ambiente cultural en el cual ella se desarrolló. Ha sido un gran difusor de su pensamiento. Cuenta con una serie de textos dedicados a ello, ha impulsado su estudio y análisis en diversas instancias educativas. Ha sido miembro de la Fundación María Zambrano y ha trabajado ampliamente la relación entre filosofía y literatura española. También cabe mencionar dentro de su largo currículum que ha sido coordinador del grupo de investigación Historia del Pensamiento Español e Iberoamericano. Ha sido presidente de la Asociación de Hispanismo Filosófico y director de la revista Hispanismo Filosófico, Historia del Pensamiento Iberoamericano. Actualmente es profesor emérito de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Y no nos queda más que agradecer su generosa participación. El día de hoy lleva por título Persona y Educación. Muchas gracias, José Luis. Tienes la palabra. Pues muchísimas gracias. Pueden suponer que el agradecido soy yo y es verdad que el único mérito que uno tiene es realmente la amistad, ¿no? Escuchando ahora las palabras de Josefina y de Rebeca, uno se siente no como en casa, se siente en casa, ¿no? Y se siente realmente a gusto. Comentaba esta mañana con un colega de Salamanca que lo que hemos ido cociendo un poco en el sustrato ahí durante estos años está dando ahora sus frutos, ¿verdad? Y toda esta relación entre América y España y muy concretamente con México y con la Universidad Nacional Autónoma de México está dando unos frutos magníficos. Creo que estamos en la línea adecuada de reconstrucción de unas relaciones, de una cultura, de un marco de trabajo que además se basa sobre la amistad y que reúne y tiene unos efectos personales enormemente gratificantes, ¿no? A todos ustedes, muchísimas gracias, a todos, ¿no? Si me permiten, quería mencionar a Carmen Rovira, que con este vigor que tiene, pues está ahí presente a una hora que para ella podría ser temprana y sin embargo su generosidad y su empuje pues le hace que esté ahí escuchando y para todos nosotros es un enorme ejemplo que nos hace estar continuamente de pie y trabajando y no parar, ¿no? Y no parar. Así que, Carmen, muchas gracias por estar ahí. Gracias a Julieta, por supuesto. Generosa, ya se ha dicho de ella, lo ha dicho Rebeca con bien buenas palabras. Ha estado en la Autónoma de Madrid, en estancias,
Es verdad que ella es un puente importantísimo entre España y México, pero todos, ¿no? Todos. Recuerdo, y con esto termino esta brevísima presentación, recuerdo cuando en las clases de grado les decía a los estudiantes de filosofía que tenían que ir a México, ¿no? Pues los estudiantes de filosofía españoles estaban acostumbrados a ir a Alemania, a ir a Inglaterra, a Francia o a Estados Unidos, ¿no? México no era un lugar de referencia para estudiar filosofía. Al cabo de unos años, puedo decir orgulloso que son un buen número de estudiantes españoles que han hecho estancias en México y hoy ya es un lugar natural, ¿no? E incluso les puedo decir que está habiendo algunas reuniones entre autoridades de la UNAM y de la UAM para poder compartir profesores y estudiantes en torno a asignaturas. Es un proyecto que se ha iniciado y yo espero que va a dar unos resultados magníficos. Así que por todo ello, esta invitación me llena de satisfacción y estoy enormemente agradecido de poder hablar con ustedes en torno a esta figura que compartió mi ciudad natal, Segovia, durante 16 años. Llegó con 6 añitos y se fue 16 años después, con una presencia muy activa. Y como ha dicho Fina, pues efectivamente haya recibido reconocimientos, es académica de mérito de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, que es la universidad, que es la academia que ha heredado pues el bagaje y la misión a la que intentaron y consiguieron servir su padre y otros profesores de la Escuela Normal y del Instituto, que fue la Universidad Popular de Segovia, que acaba de cumplir 100 años. Así que por todo ello, muchísimas gracias. Persona y educación es un guiño a persona y democracia, no hace falta casi decirlo, y fue un título a bote pronto que le sugerí a Julieta para esta reflexión que quiero compartir con ustedes en torno a algunos temas nucleares del pensamiento de María Zambrano. Un acercamiento. El día 6 de febrero se cumplieron 30 años del fallecimiento de la pensadora nacida en el sur de España y caminante luego por casi toda la península, una parte de Europa y América, para recobrar la inmortalidad en la propia ciudad de su nacimiento, donde yace bajo el epitafio Surge amica mea et veni. Surge amica mea et veni. Mas por situarla en el mundo terrenal, que es el nuestro, recordemos el reportaje publicado en el diario El País bajo el título Reencuentro tras el exilio, que firmaba el día 25 de agosto de 2007 la escritora Clara Janés. Recordaba una conversación con María Zambrano y Rosa Chacel, las dos exiliadas, aunque de bien distinta manera. Además de otros asuntos que se leen con una sonrisa, contaba lo siguiente. María hablaba ahora de su pueblo natal, Vélez Málaga, y de pronto, en tono sibilino, os voy a decir una cosa que os va a horrorizar, que allí tengo mi tumba, tengo un panteón, lo cual trae muchas complicaciones, porque me tienen que trasladar cuando me muera. Eso no es ningún problema, le dijo Rosa Chacel. Ya lo creo, porque en mi testamento me he declarado católica. Entonces me tienen que dar el permiso eclesiástico para cambiarme de diócesis. Me he declarado católica, pero no soy puntos suspensivos. Ya claro, si dice uno, ¿eres católico? Pero señores, lo soy porque así me hicieron y así lo hecho se deja.
Bueno, yo soy católica porque nací católica y porque no voy a renegar. Los que han renegado han sido ellos los que han roto la liturgia. Y terminaba criticando las formas litúrgicas nuevas. Quizá porque, como le recordaba irónicamente Rosa Chacel en otro momento de la conversación, será porque tú inmortalizas lo que tocas. Una buena lección para comprender las relaciones entre los principios a los que se desea ser coherente y las pequeñas exigencias de la vida. No traigo aquí estos recuerdos para dar cuenta de las creencias de María Zambrano, sino por mostrar su lado más humano, el de todos nosotros. De hecho, ella se había confesado a Juan Carlos Marcet en la entrevista que publicó el diario ABC de Madrid el domingo 23 de abril de 1989, 2 años pues antes de morir, y en ella daba cuenta de sus dudas, de su crisis religiosa, más de observancia, decía, de no creerme que la misa ni la confesión me salvaban. Ahora bien, le decía a su entrevistador, he dicho en mi testamento que quiero un sacerdote, que quiero que me entierren católicamente, porque no quiero ser disidente de mi nacimiento, lo mismo que no he querido cambiar de nacionalidad. Los argumentos en los que se asentaba su postura parecieran coincidir con los dados por el jesuita Henry de Libac para definir el tiempo de la Iglesia, es decir, el tiempo de el ya, pero todavía no, que ella describe como el intermedio entre la salida del paraíso y el paso al reino de Dios, camino que ha de recorrerse si se quiere ser verdaderamente cristiano. Por ello, y como sostiene el entrevistador, a Zambrano lo que verdaderamente le interesó fue la religión subsistente en toda filosofía. Con seguridad, porque sin esa garantía de unidad consigo misma, del tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta la muerte, y desde una misma, desde uno mismo, con los demás, la convivencia no existiría, porque la convivencia es la base radical del ser humano y de la unidad con el cosmos. Sin todas estas unidades no habría posibilidad de constituirse como persona. Probablemente es a esto a lo que llamamos religión. Puesto que este homenaje a María Zambrano se celebra en el marco de las actividades del seminario Religiosidad y Cultura, es bien necesario aludir a la coherencia que existe entre el pensamiento de nuestra autora y los intereses académicos de este seminario que coordina la doctora Julieta Lizaola en torno a la experiencia religiosa y al estudio de una fenomenología del hecho religioso, plano que supera el ámbito organizativo de cualquiera de las religiones y hasta el de la misma teología. No haría falta reiterar, sin embargo, que para ambos planos la filosofía zambraniana supone una aportación del máximo interés. También para poder matizar algunas claves que eviten su apropiación desde una u otra iglesia. En un magnífico artículo publicado en la revista puertorriqueña Semana, el 22 de abril de 1964, titulado La ciudad, creación histórica, decía muy claramente lo siguiente tras referirse a la necesidad que tenemos de saber cuál es el lugar del hombre en el cosmos, en clara referencia al libro de Max Scheler, enfatizando cómo la ciudad antigua vendría a ser ese lugar como si fuera un templo, a diferencia de las nuevas ciudades que son simplemente urbes. Le falta al hombre el centro,
el sentirse miembro de una ciudad que tiene una función creadora, que tiene un honor al cual la vida misma debe. Falta el contenido moral y un amplio sentido religioso. La ciudad antigua por sí misma era una religión y al serlo era una inspiración. Y espero, como si sonara su voz en la palabra escrita, que no entienda el lector que esto quiere decir que haya que implantar obligatoriamente el culto a una determinada confesión religiosa, que haya que renunciar al bien supremo del respeto a las diferencias de confesiones religiosas. Y naturalmente, decía ella con una expresión algo anacrónica, incluso para la época, de las razas. En este punto no es posible volver atrás. No, la cuestión no es renegar de la democracia, sino cumplirla. Y ello porque en aquellas que llama maravillosas ciudades había barrios inmundos, gentes condenadas de por vida a la humillación y al hambre. La cuestión, pues, el empeño es eliminar todo eso y crear centros, ciudades verdaderas. No es, pues, la filosofía de Zambrano una filosofía nostálgica. El tiempo. He aquí el segundo, así que el primero es la unidad, ¿no? La unidad con el cosmos, la unidad con uno mismo, la unidad con los demás. Segundo, el segundo núcleo del pensamiento de Zambrano es el tiempo. He aquí el segundo de los temas nucleares en la obra zambraniana. El tiempo, la historia, el lugar del hombre entre un pasado al que no puede renunciar, pues quedaría esclerotizado en ese pasado, y al esclerotizar el tiempo conllevaría su propia esclerotización. Y del otro lado, el futuro por realizar, la esperanza tan nuclear en su pensamiento, por cuanto estaba convencida del progreso en el sentido que hemos heredado de la Ilustración, pero sin renuncia, todo lo contrario, al ámbito moral que incluye la justicia y la igualdad, superación del patriarcado incluida, como subraya en otro de los artículos dedicados en la misma revista puertorriqueña al lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. No cabe, pues, la desidia ante la historia, como había escrito en una revista caraqueña, venezolana, Papel Literario. Escritos ahora estos artículos desde Roma, la mayoría de los artículos enviados a Puerto Rico, es interesante constatar la inspiración que le infundía ese doble polo de la città aperta y la isla rodeada por el océano para afrontar la meditación sobre el tiempo. He aquí, pues, dos elementos clave en su pensamiento. La unidad que se asienta en la experiencia religiosa, tal como hemos indicado, y que en absoluto deja de tener en cuenta las diferencias, es decir, que es un tipo de unidad que no renuncia a las diferencias, pero que las tiene que incorporar, y el tiempo hecho historia como bases para encontrar el sentido de la vida humana. El tercer elemento es la palabra y la realidad. Faltaba un tercero. Cuando concedió la entrevista a Marcet en 1989, aún resonaban las palabras de una densa y magnífica conversación mantenida con el poeta José Miguel Ullán, quien también la conocía. Fue transmitida por Televisión Española poco después del regreso a España en 1984, como nos ha recordado Fina hace unos momentos.
puede seguir siendo escuchada esa entrevista, o puede ser leída en la revista Espacio Escrito, que está publicada en 1987. María, desde tu amor reconocido por la lengua española, ¿no piensas que se han ido perdiendo muchas palabras necesarias? Absolutamente, respondió María Zambrano. No solo necesarias, sino lo que es peor, palabras sustanciales, palabras con sustancia. Esas son las que echo de menos y sufro a morir. Por palabras fundamentales, en la obra zambraniana le preguntó su entrevistador Ullán, por ejemplo, sobre Aurora, en cuya respuesta pueden suponer que se explayó, y hasta le puso en disposición de que hablara de Greta Garbo, y había renunciado a leer la respuesta que le dio María Zambrano, pero esta mañana, repasando el texto, digo, no tengo más remedio que leer la respuesta que dio Zambrano cuando su entrevistador le preguntó por Greta Garbo. No se olvide que la generación de Zambrano es la generación del cine, es la generación que pasa de la fotografía fija a la imagen en movimiento, y por consiguiente que tiene una percepción de la realidad nueva, ¿no? Y ahí el papel de los actores y de las actrices pues era fundamental. Greta Garbo, ¡ay, qué maravilla! Mi máxima admiración. No digo en la mujer porque puede haber habido otra que haya admirado, pero del cine, de la feminidad. Era realmente divina y creo que se creyó fea toda su vida. Me da pena saber que viva, porque ha vivido sola y en lo que yo sé no ha tenido amor, o lo ha tenido muy breve o muy poco tiempo, y ella sola con su perro. Una respuesta cariñosa, fantástica, ¿verdad? Que ya digo, al principio no la iba a leer, pero esta mañana digo, esto es fantástico porque muestra una sensibilidad maravillosa. Pero realmente, en esta entrevista que le hace Ullán después de una más reflexiva referencia a la aurora, la respuesta que más enternece es cuando el entrevistador le sugiere el nombre pájaro. Ah, jaja, el pájaro es la alegría y es el bueno y es el tener un misterio, porque se dice, buena pájara pinta estás hecha. Y el pájaro pinto, hay una canción, la pájara pinta sentadita en el verde limón, con el pico le daba la rama, con la rama le daba la flor. ¡Ay, amor! Está Zambrano también, ¿eh? Poquito él también. Todo lo que hay en esa canción está dicho, continuaba Zambrano, y yo no puedo hacer más que repetirla y a veces ver un pájaro de esa estirpe como lo vi en mi amigo Bergamín. Era la respuesta nacida de esa ingenuidad sutil que manifiestan las mentes delicadas. Siempre me ha sorprendido la enorme cultura de que disponía María Zambrano, aquí recordando la figura del pájaro pinto, que es el título de la novela de Antonio Espina, un novelista del grupo de los Nova Novorum que impulsó Ortega como una novela de vanguardia que se obligó a buscar formas lingüísticas para expresar pensamientos morales fuera de cualquier orientación dialéctica. Pero es también una expresión popular, pues forma parte de la música que llamamos folclore, tan querida para los institucionistas y sobre todo para el padre de Antonio Machado, ya que fue su gran indagador. En esta respuesta, con sonrisa en los labios, hay un indicio muy importante sobre el que hablaremos más adelante, que es la posición que Zambrano ocupa en la sociedad como una posición de intermediación. Pero
antes hay que subrayar el valor de este tercer elemento, que es la palabra. Y si se me apura, de la expresión que se refleja en los ojos y de la que dispone no solo el hombre, sino que poseen los demás seres vivientes, incluidas las plantas. Sin palabras no hay propiamente realidad, o como si no la hubiera, porque la que importa es la realidad de la vida, y ésta no se resarce solo al ser fijada u objetivada. A través de la palabra, la realidad necesita ser escrutada o aligerada o musicalizada, vivificada, hubiera dicho Zambrano, como hace la Cámara de Cine. Y por ello, nos dice en un espléndido artículo titulado Realismo y Realidad, de los varios que escribió sobre este tema, acerca de la realidad, gracias a la palabra, la realidad es escuchada, y penetra deslizándose en lo más secreto del ánimo del lector que se queda ante ella. Eso sí, sin defensa, y con ella la realidad que no quiso oír. Entregada, ablandada la conciencia, deja pasar el alma y el corazón, ese llanto de las criaturas y el canto del destino. Ya que entrar en la realidad no es verla ni oírla, es respirar y moverse entre ella, entrar con ella en una relación que nos revele, lo cual es lo radical de la vida. En definitiva, lo que a María Zambrano le interesa es el sentido de la vida. Que la historia humana no lo es de hechos, sino de acontecimientos, es decir, de hechos transidos de sentido. Esta ubicación del hombre, de la mujer naturalmente, expresión que desliza Zambrano en muchas ocasiones, aunque bajara el tono de la voz, como hacían aquellas personas que también sabían contar las historias. Esa ubicación del hombre es el tiempo. Y esta ubicación nos conduce a la cautela y a no caer en la tentación en la que sí cayó la propia Rosa Chacel, cuando, refiriéndose a su interlocutora, confundió la dificultad que hay en diferenciar las consecuencias de las decisiones tomadas, por ejemplo, nacer católico, morir católico, como hemos relatado al principio, asumir la dificultad que hay en diferenciar las consecuencias de las decisiones tomadas con la idea de que inmortalizamos lo que tocamos. Y por eso he traído estos testimonios tan humanos y aparentemente ligeros de Zambrano. La ironía que se trasluce en las palabras de la escritora vallisoletana no elimina del todo el fondo de la distancia que parecía estar en la forma de aproximarse a la realidad de ambas pensadoras. Es la distancia que hay entre la razón poética y la poética racional, como he escrito por ahí en otro lugar. Así pues, estamos en el centro del debate de toda la filosofía moderna, y esto es a lo que se han referido en la presentación, y lo ha hecho Julieta a propósito del atractivo enorme que tiene esta pensadora. El centro del debate de la filosofía moderna es el ser humano y la que llamamos realidad, respecto de la cual María Zambrano introduce tanto una fuerte revisión del concepto de sujeto, superando la reducción a la que buena parte de la filosofía moderna ha reducido a este concepto, como respecto de la realidad. ¿Qué es la realidad?, podríamos preguntarnos. Y según la respuesta que demos, ¿qué relaciones pueden salvar la fractura
entre el hombre y ese lugar natural que llamamos mundo-realidad, evitando su resolución en términos de dominación en uno u otro sentido, como ha hecho buena parte de la filosofía moderna. Tanto el racionalismo, potenciando el dominio del sujeto sobre la realidad, como el empirismo, potenciando el dominio de la realidad sobre la persona. De ahí que Zambrano, con buena parte de la tradición española, no se sitúe ni exactamente en el sujeto ni exactamente en la realidad. Se sitúa en la fractura. Y cuando uno se sitúa en la fractura, tanto la pregunta sobre el sujeto como la pregunta sobre la realidad le lleva inevitablemente a plantearse uno de los temas centrales de su pensamiento y a elaborar un concepto que es fundamental, la razón mediadora. El 13 de mayo de 1989 publicaba Diario 16 un breve artículo con ilustración de una pintura abstracta de Vicente Rojo, al que seguramente que ustedes los mexicanos conocen, puesto que fue hijo de un general que se mantuvo fiel a la República, exiliado en México, y ha sido uno de los grandes renovadores de la pintura mexicana, completamente integrado en su cultura. Nacido en Barcelona, ha fallecido hace poco más de un mes. El artículo, bien conocido, al que he oído comentar en muchas ocasiones a dos zambranianas a quienes tengo próximas, tanto a Juana Sánchez Gey como a Elena Trapanese, es Entre violetas y volcanes. Y está dedicado a la figura de Alfonso Reyes, a quien siempre recordó con gratitud. En él personifica su idea de la razón mediadora, un elemento clave en esa construcción de unas relaciones dinámicas según la dimensión atribuida al ser humano, orientadas a la unidad, que deben ser respetuosas con la diversidad. Dicho con sus propias palabras a propósito de este modelo de razón, consiste en estar viendo al mismo tiempo lo inmenso y lo pequeño, lo que el hombre no puede alcanzar y lo que ya ha alcanzado. La razón del presente, la razón en el tiempo presente. 50 años después de su llegada a México, revivía más que recordaba, aquella experiencia radical de mediación entre España y para ella otro modo de ser España. Frente a la isla de Pátzcuaro, Flor de Trigo, cuando Reyes le descubrió que los corazones pueden llorar por dentro sin que se note por fuera. Concluye así su artículo. A un gran mediador de cuerpo entero, al que es capaz de oír al mismo tiempo crecer la hierba, palpitar el corazón del buen señor, aparecer la constelación preferida, al que es capaz de escuchar el universo y de saber inmensamente. Por eso ella personificó en Alfonso Reyes este concepto de la razón mediadora. A otro mediador, Quetzalcóatl, había dedicado un artículo en la revista Cuadernos Americanos en 1964. Lo hizo comentando el libro de Laurette Ségournay, El universo de Quetzalcóatl, publicado por Fondo de Cultura Económica en 1962, a propósito del valor de la revelación, de las revelaciones que importan, que son aquellas que descubren algo de la propia historia o del propio ser personal. Las humanas revelaciones, perdón, a ver.
Las humanas revelaciones, dice, tienen su modo propio de darse, una adecuación a la mente que las recibe y al par al objeto de que son portadoras. Las humanas revelaciones tienen su modo propio de darse, una adecuación a la mente que las recibe y al objeto de que son portadoras. Y esto no lo consigue ni el objetivismo, ni el estructuralismo, ni todas estas formas de objetivación de las que ella se quejaba, como orientaciones de la filosofía dominante a lo largo del siglo XX. Y quien así lo realiza, como es el caso de la autora de este libro, se refiere a la autora del Universo de Quetzalcóatl, al modo de su personaje central, hace también el oficio de mediador. Y el conocimiento viene a ser un alimento y no la satisfacción de una curiosidad, pues lo que muestra este libro, según la lectura de Zambrano, que Quetzalcóatl es la búsqueda de la plenitud a que la naturaleza llama al ser humano, es decir, a ser algo más que él mismo. ¿Llamamos a esto trascendencia? La respuesta implícita parece evidente, pero eso no significa ni convertirse en Dios, ni, son palabras textuales de Zambrano, ni siquiera deificarse, ni menos endiosarse. Pero sí, y es la virtud que atribuye al libro de quien fuera esposa de Arnaldo Orfila, uno de los directores de Fondo de Cultura, mostrar que Quetzalcóatl, señor de la aurora, simboliza y es a su modo la aurora del hombre. Cuarto, la paz y la educación. Así que la unidad, el tiempo, la historia, la palabra, la realidad. La paz, la educación. Quizá fue el artículo titulado Los peligros de la paz, publicado en Diario 16, un periódico que ya no existe, el 24 de noviembre de 1990, el último de los publicados en vida por María Zambrano con motivo de la llamada Guerra del Golfo. Breve, pero con una enseñanza muy clara. El estado natural del hombre se corresponde con la paz. Y la paz no es simplemente la ausencia de guerra, pues ésta se basa en el temor. Y la historia ha demostrado que los temores más fundados han sido abolidos en un minuto de cólera. Y ahí puede anidar desde el sublime heroísmo hasta el terror y la bajeza que terminen por desplomarse en la catástrofe. Y así, estado de paz verdadera no habrá hasta que surja una moral vigente y efectiva a la paz encaminada, hasta que aquellas energías absorbidas por las guerras se encaucen, hasta que el heroísmo encuentre vías nuevas, el heroísmo de los que cifran en la guerra el cumplimiento de su vida, hasta que la violencia no sea cancelada en las costumbres, hasta que la paz no sea una vocación, una pasión, una fe que inspire e ilumine. Para cancelar la violencia de las costumbres y construir esa pasión, la pasión y la fe por la paz, se requiere la educación para la paz. Fue el título de un artículo escrito probablemente hacia 1967, que fue rescatado después del fallecimiento de María Zambrano por la revista Educación del Ministerio de Educación español en 1996. Esa educación para la paz es imprescindible, pues la paz, esperanza soñada ya en el recuerdo de las guerras vividas para ella, es una meta. Sin educación para la paz
no habrá paz. Solo la educación puede establecerla. Dedica en ese artículo el primer apartado a subrayar enfáticamente la función de la educación y con ella la del maestro como mediación en el que llama nivel de la historia, entre el tiempo y la edad, y en el marco en que maestro y discípulo establecen una relación de reciprocidad entre ideas establecidas y la realidad múltiple y cambiante. Apuesta, pues, por la unidad, pero no como una realidad cerrada o previamente dada, sino como unión que se construye. Esta diferencia entre unidad dada y unión que se construye, esto fue un objeto de un debate entre Anselmo Carretero y Bosch Impera, allí en México, y hay un artículo publicado en la revista Las Españas enormemente interesante sobre esta idea que diferencia entre unidad dada y unión que se construye. Más que la pregunta ¿por qué vivimos juntos?, necesitamos esta otra. ¿Para qué vivimos juntos? Muchas guerras a nivel mundial, desde luego la de España de 1936, se hubieran evitado de haber formulado bien la pregunta. La respuesta hubiera facilitado saber cómo plantear en términos históricos, por lo tanto, en el presente, la construcción de las, en el presente o en cada presente, la construcción de las comunidades desde la concepción según la cual la paz ha de ser concebida como el lugar natural del hombre y la diversidad no puede ser obstáculo para reconocer la condición de la condición humana, la unidad de la condición humana. Se trata, continuaba Zambrano, solo de verificarla, de edificar lo que sería una patria, una sola para el hombre, aunque las diferencias subsistan, mas sin que ellas desgarren o escindan. Cuando ya en el último artículo de los peligros de la paz, Zambrano aluda a la necesidad de un impulso moral, debió hacerlo para recordar que 30 años antes se había referido a la paz de las entrañas sobre la cual se edificará la construcción social, política y económica en un mundo renovado. Solo la paz interior traerá consigo la paz exterior. Solo la unidad interior podrá construir la paz social. Al maestro asigna tal sustancial tarea. Con seguridad lo aprendió de sus padres. Punto quinto, la democracia. Unidad y diversidad. Su origen familiar, mas no solo, había contribuido a ubicarla en una posición social que resultaría determinante para poder tener esa visión binocular en la detección de estas dimensiones que conforman la persona en torno a la libertad y la responsabilidad. Así lo expuso con finura la profesora Julieta Lizaola en el congreso celebrado en la Fundación María Zambrano en Vélez, Málaga, hace ahora 2 años. Reflexión que está recogida en el libro que acaba de editarse bajo el título Persona, Ciudadanía y Democracia, Persona, Ciudadanía y Democracia, en torno a la obra de María Zambrano. El texto de la profesora Julieta Lizaola es Persona y Libertad. Y señalaba, por cuanto hablamos de una subjetividad que se sabe en relación permanente con el otro, con lo que conforma una posibilidad política marcada por la piedad. Por ello, cuando le tocó a Zambrano intervenir en la segunda conferencia americana
de comisiones nacionales de cooperación internacional, y en el posterior encuentro América ante la crisis mundial, no dudó en sostener que la responsabilidad no provenía de ser intelectual, sino que era una cuestión, era una cualidad previa. No es la responsabilidad la manera específica de conducirse y de estar en el mundo aquella entidad tan amenazada que llamamos persona humana, ese maravilloso compuesto de libertad, de inteligencia y de dignidad. Mas el ideal nos es dado como configurado, pero no realizado. Es decir, la persona, como apuntaba la profesora Lizaola, ha de construirse, y en esa construcción el ideal se reconfigura progresivamente, puesto que lo hace entre el pasado y el futuro. Para la realización de ese proceso, la educación es insustituible como capacidad de reciprocidad, de mediación entre un tiempo y otro, entre una edad y otra edad, entre unas y otras posiciones sociales que permiten valorar la tensión entre la unidad y la multiplicidad, entre los deseos de humanidad y las realidades políticas que llamamos naciones, lugar del nacimiento o patria, lugar de los padres, como utiliza con tanta frecuencia Zambrano, como lo hacían sus padres. Y desde luego necesitamos de la unidad de las palabras con sus significados, o sea, consigo mismas. Bueno, hay aquí una muy larga reflexión sobre la democracia, que está también publicada en este libro al que me refiero, que tiene que ver con unos apuntes que recuperó José Luis Avellán de Puerto Rico, que gracias a la amabilidad de Iliaris Avilés, profesora en Mayagüez, he conseguido saber que esos apuntes fueron fruto de una conversación con Muñoz Marín en 1940, cuando Puerto Rico iniciaba una nueva relación con Estados Unidos, y que fueron la base de luego el libro que publicó en 1958, cuando Muñoz Marín era ya gobernador de la isla y Puerto Rico era ya un estado libre asociado. Les animo a leer aquellas breves páginas, apenas son 6 páginas, porque son magníficas. Tenía aquí resumidos en 8 puntos lo sustancial, pero simplemente me remito a señalar que la democracia es justamente la única forma política que nos permite jugar con la unidad y la multiplicidad, con la relación del tiempo pasado y el tiempo futuro. Y eso significa estar permanentemente en crisis. Mientras que los regímenes totalitarios no pasan por crisis, sencillamente se derrumban, produciendo una catástrofe, ¿no? Es una reflexión enormemente interesante, ¿verdad? Esta idea de la persona en construcción y la tensión permanente en esas coordenadas a las que me vengo refiriendo. Ya digo que las pueden leer ahí para no alargarme, porque paso al último punto, un poco a modo de reflexión, un poquito larga todavía, pero si Julieta me quiere cortar, lo puede hacer en cualquier momento. Claro, por supuesto, aquí se sitúa todo el tema de la reflexión sobre el sueño, la reflexión sobre el tiempo. Es decir, que cuando uno lee a María Zambrano así, las piezas encajan, ¿no? Porque se ha solido decir que no tiene un pensamiento sistemático, porque tomamos por pensamiento sistemático el modelo alemán. Pero cuando uno lee a Zambrano teniendo en cuenta las coordenadas, vemos que es un pensamiento perfectamente sistemático, no en el sentido de quedar fijado o de quedar congelado, pero que tiene una coherencia interna
completa, en orden a plantearse los fines que ella considera son fundamentales. Digamos una palabra sobre estos puntos en la parte final de la exposición. No quería dejar de recordar la lucidez con la que saben mirar determinadas personas que en cierta ocasión nos atrevimos a caracterizar como excluidos intermedios. Esto requeriría también una explicación, pero lo resumo mucho. La posición que se ocupa socialmente, y no me refiero metafísicamente, me refiero socialmente, juega un papel o una función muy importante a la hora de saber la visión que tenemos sobre la realidad. Entonces, hay una serie de personas que, por la posición que ocupan, tienen conocimientos rigurosos sobre la construcción de la lógica del discurso, cómo opera la lógica del discurso, pero al mismo tiempo su posición les hace ver y comprobar las consecuencias que tiene la aplicación de esa lógica del discurso. Y por otro lado, se han formado en un tiempo y comienzan a pensar en otro. Les podría decir que Cervantes es una figura paradigmática de esta posición que he denominado intermedios excluidos. Intermedios porque ocupan esta posición intermedia, excluidos porque no son reconocidos ni por las élites ni por el pueblo, ¿no? Que son los dos grupos más conformados. Yo creo que María Zambrano pertenece también a esta caracterización de los intermedios excluidos, exiliada en definitiva. Probablemente de ahí le viene su fuerte sensibilidad por la mediación como categoría básica en la instalación del ser humano en el mundo. Las élites no tienen ninguna necesidad de mediación. El pueblo no tiene conciencia de la mediación. Aquellas personas que ven cómo opera ese flujo son las que verdaderamente adquieren la sensibilidad por la mediación. Formada en la Facultad de Filosofía y Letras con profesores sólidos, como ha señalado antes Fina, con Ortega y los demás profesores de la Facultad de Filosofía de la entonces Universidad de Madrid, tuvo una formación sólida. Es que es sorprendente la formación filosófica que tiene Zambrano, pero al mismo tiempo era hija de maestros, maestros que se movían primero en su propio pueblo, después en Segovia y después en los barrios. Así que María Zambrano es la filósofa discípula de Ortega y es la filósofa que tiene sensibilidad por el pájaro pinto. Y sin tener en cuenta esa relación, me parece que no la vamos a entender suficientemente y podemos caer en el error de Rosa Chacel de pensar, ¿verdad?, que inmortaliza cuanto toca. Cuando yo creo que es una mujer radicalmente humana y diría mundana si este término no hubiera sido de los que han perdido su sentido. Así que esto por un lado, ¿no? O sea, se formó con los mejores maestros, pero la situación de su familia le hacía tener sensibilidad por la gente del pueblo. Así que, como antes se ha dicho, claro, cuando luego participó en las misiones pedagógicas, esta conciencia se acrecentó enormemente, ¿no? Cosa que no hizo Ortega, por ejemplo, o no hizo Marañón, o no hizo Pérez de Ayala, o los grandes maestros. Y al mismo tiempo fue formada para una España auroral, digámoslo con la expresión de Zambrano, una España de la esperanza, como ella reconoce en sus recuerdos de Ortega, en una España que desarrollaba un tiempo emergente y, sin embargo, enseguida tuvo conciencia de que pertenecía a la generación del sacrificio, es decir, de la guerra y del exilio. Sin estas polarizaciones
yo creo que es imposible entender la filosofía de Zambrano. Formarse en un tiempo, escribir en otro. Apenas encontró posición en la academia y, sin embargo, su obra goza hoy de una vigencia superior a la de muchos que sí tuvieron una posición relevante en la academia. Seguramente lo que más apreciamos los lectores actuales de Zambrano es su lucidez. Para tenerla no basta ser muy instruidos, ha de estarse en el lugar y tiempo adecuados. Es pues este un punto importante para entender el pensamiento zambraniano y su enorme riqueza, sobre todo porque nos muestra que la posición en la que estamos en la sociedad, que es una posición dinámica, no estática, tiene mucho que ver con la lucidez o con la falta de la misma. No han sido muchos en la historia, incluso fueron considerados como fracasados desde la perspectiva del éxito social, y sin embargo vivimos de ellos. Ya lo advirtió la propia Zambrano cuando recordó la necesidad de recuperar a los heterodoxos como forma de salvarnos a nosotros mismos. Como mediadores, estos que hemos llamado intermedios excluidos son excelentes maestros, aunque no tengan cátedra. Eso pensaba ella de su padre y de todos aquellos que el Estado español había ido dejando en los márgenes. La reflexión sobre el tiempo y la historia tiene una carga muy grande en el pensamiento zambraniano por considerar que no es posible construir la persona si el tiempo no es asimilado correctamente. Seguramente tomó conciencia de ello bien pronto. Fue en plena guerra, en el artículo que publicó en la revista Hora de España, y he puesto aquí título nada casual, cuando escribió a propósito de la novela Misericordia, la obra galdosiana. Se quejaba expresamente de la que describe como deficiente asimilación del pasado, como una falta de vivificación de nuestro ayer, cuya consecuencia más grave es la petrificación del pasado, su cadaverización que produce arraigadas convicciones que tratan de frenar la corriente del tiempo, provocando que la inercia se convierta en veneno. Y justamente lo que le decía Muñoz Marín el año 40 es que no se puede estar en la inercia. Es el que denomina cadavérico, falso tradicionalismo, que tuerce no solo el tiempo, sino las palabras, como ella misma había tenido ya ocasión de comprobar hacia 1932, y a ello nos referimos a continuación. Las consecuencias de esta falta de conciencia sobre el tiempo afectan al propio ser humano, creando un tipo de señorito que vive de matar el tiempo. Es decir, de no hacer nada, porque considera que ya todo está hecho. Es la fuente de la cursilería, lamentable mal de nuestro siglo XIX, que ha terminado, si no engendrando, sí amamantando el fascismo, nos dice Zambrano, puesto que laminó la capacidad de tener esperanza en un tiempo mejor y generó el rencor que es propio de la infecundidad. La necesaria, imprescindible educación que necesitamos para ser personas. Aprender a ser tiempo, más bien a ser historia, tiempo racionalizado, esa tensión permanente entre el pasado y el futuro desde el presente, lo que supone tener conciencia de la crisis, como señalábamos antes a propósito del concepto de democracia. Por tanto, solo la democracia plena puede hacer que tengamos conciencia de experiencia radical que nos constituye como seres humanos. Ella misma nos decía que la alternativa es la catástrofe, propia de los regímenes
que se asienten en esa cadaverización del tiempo, o sea, los regímenes absolutistas. Bueno, todo el tema de la quiebra de las palabras la tuvo cuando firmaron en 1932 el manifiesto Frente Español, ¿verdad? Que firmaron personas que habían estado juntas en el mismo proyecto intelectual, y ella se dio cuenta de que con la mejor intención, algunos de los principios que ahí señalaban, todos los españoles que sientan la historia y el porvenir de España, que reafirmaban el Estado como comunidad nacional, que apuesten por el principio rector de la economía orientada al bien común y no al lucro personal, que lo hagan básicamente por el Estado nacional y defiendan la propagación de valores espirituales cumpliendo la misión histórica de España, pues esos principios fueron prácticamente asumidos por F.E. Es decir, Falange Española, partido fascista. Esta crisis que tuvo Zambrano, este derrumbamiento, cuando se dio cuenta de que las palabras se han separado de su significado, debió ser terrible. Yo no sé cuántas veces he encontrado la palabra patria en sus padres, y sin embargo, para los que hemos vivido en la España franquista, cuando ahora leemos aquellos viejos republicanos y recordamos lo que se enseñaba en la escuela, es una disonancia completa entre el significado que tuvo esta palabra cuando estaba cargada de sentido moral y cuando luego ha tenido otro sentido. O la palabra presente. No sé si han leído la cantidad de veces que los exiliados utilizaban la palabra estar presente, ¿no? La necesidad de presencia. El propio discurso de Ramón Xirau, de entrada en la Academia de la Lengua Mexicana, se titula de presencia, de la presencia como una cualidad fundamental del ser humano, de estar presente para otros. Sin embargo, como saben, el grito presente es el que se gritó en el entierro de José Antonio, asumido como una palabra heredada del fascismo de Mussolini, ¿no? Y que tiene un sentido autoritario e imperial, ¿no? Así que la quiebra del tiempo, la quiebra de las palabras. Bueno, podría decirles muchas más cosas. Tengo por aquí, estaría después todo el tema de la... Es que estoy ya un poquito nervioso porque les estoy fatigando muchísimo, ¿no? Pero también estaría la unidad geográfica, ¿no? Es decir, María Zambrano reconstruye el mundo, pero no desde un modelo de universalidad imperial o vertical, sino desde un punto de vista que yo llamaría horizontal, teniendo en cuenta la redondez del mundo, ¿no? O sea, ella lo que tiene en cuenta son las ciudades por las que pasa, de todas ellas escribe con amor, iba a decir, todas ellas las tiene interiorizadas, desde la Segovia ausente, la reflexión sobre París, sobre Roma, las reflexiones sobre México, la reflexión sobre Cuba, sobre Puerto Rico, en fin. Ella hablaba de un mundo no vacío, o de pensar que la universalidad reside en un solo punto, ¿no? A veces los filósofos hemos pensado que solamente lo que se hace en Nueva York, o se hace en Heidelberg, o se hace no sé dónde es lo universal, ¿no? Y si uno viene de una ciudad pequeña, no es universal. Esto está completamente alejado de la idea de María Zambrano. Tenía aquí un texto de su padre, de una conferencia que seguramente María Zambrano le escuchó de niña, donde su padre venía a decir
que la patria es lo más cercano a nosotros de la humanidad. Así que lo que decía antes, ¿no? Lo pequeño y lo universal, ¿verdad? Bueno, así que se trata pues de una reflexión de amplio calado, Tenía aquí también algunas otras referencias al concepto de la piedad, al que antes me refería a propósito de las palabras de Julieta en Vélez Málaga, cuando ella escribe una historia de la piedad y considera que la piedad es justamente la sensibilidad por el otro, a diferencia de la tolerancia. Igual que no es lo mismo el concepto radical de misericordia que el concepto de filantropía. Es un concepto que hemos heredado del siglo XVIII. Les invito en este sentido a que vean la adaptación de la novela Misericordia, que se hizo en México, Zacarías Gómez Urquiza, financiada por Manuel Alto Laguirre, que es un canto a la misericordia como virtud radical, ¿verdad? Frente a la injusticia, ¿no? Frente a la injusticia. Bueno, así que en este sentido, por ejemplo, María Zambrano diferencia entre piedad y tolerancia, porque tolerancia dice que es simplemente mantener la distancia adecuada. Cuando de alguien se dice que es tolerante, mantiene la distancia. Sin embargo, el concepto de piedad es un concepto radical. Y sin embargo, la palabra piedad es otra también de las que ha perdido sentido. Así que la filosofía de Zambrano es también una invitación a recuperar el valor auténtico de las palabras. O sea, valor auténtico del tiempo, valor auténtico de la unión, valor auténtico de la democracia y valor auténtico de las palabras, ¿no? Sus padres siempre utilizaban la secuencia Segovia, Castilla, España, Europa, ¿no? Ferrater Mora escribió sobre Cataluña, España, Europa, desde Chile, ¿no? Como base de su teoría del integracionismo o de la idea de integración. Así que termino con estas palabras. Aquella juvenil política revolucionaria que buscara armonizar libertad e igualdad fue dejando paso a otro planteamiento. Que el problema no está tanto en el plano de los principios cuanto de las proporciones. Persona y Democracia expresaría su proyecto, aún difícil de concretar en un modelo político de los que conocemos como vigentes. La idea de que el hombre consiste en hacerse y que en ese proyecto se incluyen por igual la intimidad y la ciudad, referentes recíprocos que se mantienen en pie. Si hoy es el tiempo de la sociedad civil, de las sociedades más bien, y si no hay sociedad sin personas, es sobre todo el tiempo de la persona. Mas la persona vive en la ciudad y necesita del Estado. Ciudad y Estado deben garantizar el orden simbólico sobre el que se asienta el sentido de la vida humana y de la historia. Ahí no deberían caber los antagonismos, sino la aspiración a la unidad que engloba los proyectos del hombre, pues solo existe el ser humano en la medida en que no se considere que apareció ya con toda su humanidad actualizada, y en la medida también que tengamos en cuenta que somos humanidad, que nada pues nos es ajeno. Se lo había oído decir a su padre, que la patria es la parte de la humanidad más próxima a nosotros. En ese proceso conformado de arriba y abajo, el cosmos, lo divino, la cotidianidad, de un atrás y de un adelante, es decir, del tiempo pasado y del porvenir, y del recuerdo y la esperanza, y de un centro, la propia ciudad, los cercanos convivientes, como ahora se dice, y de unos alrededores, cada nación de las que conforman el mundo hasta ser humanidad. Y la educación
como mediación imprescindible en un entramado que ha de sustentarse sobre la libertad y la responsabilidad. Palabras que no pueden ser degradadas, pues lo que estaría en riesgo es justamente la persona. Ahí estaría toda la herencia de la institución libre de enseñanza, estaría la herencia de Unamuno, de un artículo enormemente interesante titulado La dignidad humana, y, por tanto, Zambrano, esta intermedia excluida, como la he llamado, ¿verdad?, que no ha formado parte de la élite, tampoco del pueblo, pero ha tenido una gran formación académica y fuerte sensibilidad por la cultura popular, que tuvo conciencia de las consecuencias graves que tiene cuando el tiempo se atrofia, que tuvo también conciencia de las consecuencias que tiene la quiebra de las palabras y que tuvo conciencia del riesgo de los nacionalismos y de los enfrentamientos, es una filosofía de una actualidad enorme que nos invita a la paz en el sentido en que antes indicábamos, y nos invita a ser respetuosos con lo próximo y con la humanidad. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias por tu ponencia, tu participación. Y bueno, Wow. pues, emocionados, vamos a pasar a las preguntas. Aquí hay una en el chat y luego quien quiera participar levantando la mano o poniéndolo en el chat. Esta pregunta es de Ernesto Gallardo y dice lo siguiente: esta visión democrática como una conciencia mediadora, ¿es una crítica a la idea de Ortega y su repudio a las masas? Pues seguramente algo hay de ello. Y como se sabe, no lo he expuesto porque ya era muy largo, esta generación de los jóvenes del 20, unos llaman del 27, ¿no?, la generación de los poetas, y otros llaman del 29, tuvo una relación muy estrecha con los maestros de la generación del 14. Y ella tuvo la experiencia de que estaban en una proximidad que permitía la continuidad frente a esto que he señalado sobre la cadaverización del tiempo. Así que estuvieron muy cerca de estos maestros por los que tuvieron un aprecio enorme, ¿no? Y yo creo que hubo un flujo de diálogo muy estrecho y muy fructífero entre los intelectuales del 14 y estos del 27. Y estos jóvenes esperaban mucho de los hombres del 14, que sin duda fueron los que apuntaron esta España auroral, ¿no?, esta España de la unidad. Sin embargo, yo creo que Ortega, y esto vendría a propósito de la reflexión de Ernesto, sufrió la fragilidad del intelectual de la filosofía moderna, es decir, de quienes piensan que el discurso es el que rige la realidad. Cuando la realidad sobrepasó al discurso, Ortega se volvió enormemente conservador. Y eso hizo que Zambrano, que siempre reconoció a Ortega su magisterio, porque hemos señalado que fue una mujer muy coherente con sus principios, ¿no?, sin embargo, políticamente se distanció. Desde luego, cuando Ortega volvió del exilio de Lisboa, los exiliados de México no lo entendieron. Y seguramente la clave está en que Ortega se sentía frágil frente a las masas. O sea que estaría bastante de acuerdo, bueno, muy de acuerdo con la reflexión de Ernesto, ¿no?
Es decir, María Zambrano tenía una raíz popular, vivía en un barrio, ha vivido en barrios, conocía el pájaro pinto, mientras que Ortega seguramente no sabía lo que era la pájara pinta. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Bueno, incluso ahí el epílogo para ingleses, ahí Ortega se les vino abajo a la generación del... Está en las cartas que dirigió María Zambrano, una joven doctoranda valiente a Ortega, ¿no? Esperamos más de usted, don José, ¿no? De hecho, también un discípulo de su padre, Pablo de Andrés Cobos, escribió sobre Ortega 2 artículos, uno titulado Un filósofo elegante y otro El pesado fardo del yo, ¿no? Y le venía a decir a Ortega que no se había enterado que era uno de los perdedores de la guerra civil, y decía también de Ortega que no conocía en absoluto el mundo rural. Claro. Así que por eso esta importancia de los intermedios excluidos, que no sé si es un término muy afortunado, pero espero se me haya entendido. Muchas gracias. Doy la palabra a la doctora Carmen Rovira. Gracias, ya. Bueno, gracias, Julieta, muy amable por todo, y en verdad los felicito por este programa, por poder oír a José, nuestro querido amigo José Luis Mora. Y Julieta, te felicito y te admiro por toda tu tarea. Gracias, Yo Carmen. quería, obviamente, reconozco ustedes. Quisiera hacerle una pregunta a nuestro amigo José Luis Mora. ¿Qué piensa él de esto? ¿Qué tanta culpa tuvo Gauss en que María Zambrano no estuviera aquí en México? ¿Qué temía Gauss? Hay que recordar la frase gaussiana: los maestros son juzgados por sus discípulos, lo anterior por lo posterior. Pues hasta ahí Gauss. En verdad, yo que fui alumna de Gauss, ahorita, con todo respeto y en cierto modo, lo juzgo, ¿no? Es pedirle una explicación a la conducta gaussiana. ¿Por qué Gauss no le abre el camino a María Zambrano? ¿Y por qué a los que fuimos sus alumnos no nos habló de ella? Aquí yo diría la frase gaussiana que ya la he dicho: es el momento en que lo anterior está juzgado por lo posterior. Es el momento en que el maestro, con todo respeto, está juzgado, sin embargo, por los alumnos. ¿Qué me diría José Luis Mora sobre esto? Bueno, Carmen, primero mi enorme agradecimiento, es que no sé cómo decírtelo. Como hemos hablado de las palabras y del valor de las palabras, tendría que inventar ahora una que fuera capaz de transmitirte todo el agradecimiento que tengo por que estés aquí con nosotros, ¿no? Y hayas tenido la enorme amabilidad de escuchar, y yo creo que es un ejemplo también para todos nosotros y para todos los jóvenes, ¿no? Esta generosidad académica. Pues yo creo que quizá ahí en México conocéis mejor que yo. Sé que la profesora Guadalupe Zavala ha investigado con detenimiento por qué María Zambrano fue a Morelia y no quedó en Ciudad de México.
seguramente hubo un poco de todo, ¿no? Un poco de todo. También Zambrano tenía una conciencia de mujer seguramente avanzada para su época, para lo que era una determinada clase social, que era esta sociedad de los catedráticos de la Facultad de Filosofía de la Central de Madrid. Y luego, por otra, como he dicho, a través de su familia, pues Zambrano pertenece más bien a la España heterodoxa. Esa es un poco la verdad, ¿no? Entonces, ella lo reconocía de su padre, y cuando José Luis Avellán publicó su libro sobre el erasmismo español, le escribió a José Luis y le dijo: hablando usted del erasmismo, nos indica el camino por el que, qué remedio hemos andado todos. Es decir, que Zambrano, aunque tenía buena formación, pero no pertenecía, yo creo, al clan de los catedráticos y de los que se desplazaron a Ciudad de México. Y es verdad que el caso de Gauss es paradigmático, porque Gauss había sido rector de la Universidad Central. Gauss pasó la guerra en París como comisionado de la exposición de la República en París, y tuvo una posición bastante privilegiada, mientras que Zambrano pues tuvo que ir a pie, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esa distancia yo creo que marcó las relaciones entre Zambrano, quizá no solo con Gauss, sino un poquito con todos estos catedráticos de la Universidad Central ahí en México, donde también hubo sus clases sociales y sus grupos, ¿no? Sin embargo, pues como estamos comentando ahora, Zambrano que ha ocupado esta posición que no ha sido académicamente relevante, sin embargo tiene para el mundo actual una lucidez enorme. A Gauss hay que reconocerle, y Carmen, tú que has sido discípula suya, la implantación de un método historiográfico importante en el mundo de la filosofía que no ha existido, ¿no? Y Carmen, ¿qué te voy a contar? Porque tú también eres reconocida ahora, pero también ha costado, también te ha costado. Así que seguramente el haber sido mujer, pues también influyó un poquito de todo, ¿no? Un poquito de todo. Pero al final, cuando hay autenticidad en el pensamiento, yo creo que termina reconociéndose. Y esto es lo más importante. Yo creo que a Gauss le tenemos que reconocer la labor que hizo desde el punto de vista metodológico, etcétera, y a Zambrano un poco la lucidez en ver o en mostrar la tensión entre estos conceptos que he tratado de mostrar, ¿no? Pero es verdad que Zambrano vivió una vida errante, que no acabó de arraigar, no era doctora, también cuando en Puerto Rico tuvo muchísimas dificultades. Es que se lo he pasado a Guadalupe Zavala y a Iliar Isabilés. Es que yo tengo dudas de que María Zambrano terminara la licenciatura. Hay 2 asignaturas de las que no encuentro la calificación. No digo que no las hiciera, porque los archivos españoles han sido maltratados, ¿no? Pero estuvo ahí al límite desde el punto de vista académico. No he encontrado ninguna calificación del tiempo del doctorado. Eso no es minusvalorar en absoluto, todo lo contrario, ¿no? Pero quiere decir que desde un punto de vista académico esto le planteó dificultades sin duda. Quiero dar la palabra, antes de que se nos acabe el tiempo, al doctor Ambrosio Velasco. Ambrosio, por favor.
Muchas gracias, muchas gracias. Sí, bueno, había puesto una felicitación para José Luis por su excelente y muy holista presentación de la filosofía de Zambrano, y también mandarle un saludo muy cariñoso a nuestra queridísima doctora Carmen Rovira. Es siempre muy emotivo, además de un honor estar con ella y escuchar sus comentarios, querida Kai. José Luis, felicidades. Mira, muchas gracias. Yo conozco poco la obra de Zambrano, soy absolutamente franco, pero por eso agradezco mucho esta visión tan completa. Mi pregunta más específica es ¿qué concepto? Y además, pues me parece un muy digno homenaje. No hay que olvidar que el 14 de abril se cumplieron 90 años del inicio de la República Española, y otra felicitación muy calurosa para Kai Rovira, que pues ella fue testigo de esa instalación de la República, de ese gran momento histórico para toda Iberoamérica, y también de la guerra. Otro gran motivo por estar muy orgullosos de Carmen Rovira. Y la pregunta más específica, es ¿qué idea tenía Zambrano de república? Porque lo que yo he encontrado es que más allá del color morado de la bandera republicana, que hace alusión al pendón morado de los comuneros de Castilla, y con ello a toda esa pensamiento republicano renacentista, no hay una elaboración, no he encontrado yo ninguno de los exiliados españoles una elaboración del concepto de república, y no hacen referencia a esa gran tradición humanista republicana de la cual es deudora, sin duda, la Segunda República Española. No, muchísimas gracias. Bueno, ella expresamente en una de las entrevistas al regreso a España, y lo tenía por aquí, lo que pasa que ya me lo he saltado, dice expresamente que ella lo que realmente es republicana. ¿Y qué significa por eso? Yo creo, yo estaría de acuerdo a falta de una revisión, ¿no? Porque cuando hay una pregunta así, conviene ser prudente, ¿no? Yo creo que no hay una elaboración política, pero sí hay una convicción de que el 14 de abril de 1931 había una reconciliación de España con su historia, y entendiendo por historia esta tradición a la que tú te refieres. Por eso he dicho ahora lo de el erasmismo, a propósito, erasmismo en el sentido de catolicismo auténtico frente al catolicismo ritual, al catolicismo teocrático, al modelo de unidad imperial que tú señalas con frecuencia, más bien a toda esta religiosidad auténtica que se ha ido desarrollando históricamente en los márgenes del Estado español. Y en ese sentido, yo creo que, ella lo dice expresamente, yo en realidad lo que he sido es republicana del 14. Ahora, ¿qué fue la República del 14? Fue el movimiento de los intelectuales de la generación de Ortega, que lucharon contra la dictadura de Primo de Rivera y contra la monarquía y el ejército que había llevado a España a una catástrofe en Marruecos, ¿verdad? Y la reivindicación de un sentido de educación, ¿cómo te diría?, democrático, a través de la Liga para la Educación Social y la Federación Universitaria Escolar. Más allá de eso, tendría dificultades ahora para encontrar salvo aquí hay buenas zambranianas, para encontrar una reflexión teórica, digamos, o madura sobre lo que es la República. Pero en todo caso, aunque no la haya, yo creo que es la unidad de la gente consigo misma, de alguna manera, ¿no? Y además, fíjate, la República Española la trajeron clases medias urbanas. O sea, fue básicamente profesores
médicos, abogados, profesionales de las ciudades. Fue una izquierda bastante moderada, ¿no? Y yo creo que Zambrano, a través de su padre, que había sido presidente de la agrupación socialista en Segovia, perteneció a este movimiento. Es así lo que te puedo responder, y efectivamente yo creo que toda esta tradición, no sé tanto Ortega, no sé tanto Ortega. El caso de Ortega es más complicado porque, bueno, hay un colega de Turín que ha escrito una tesis sobre la tradición velada, mostrando que hay mucha herencia de la tradición española en Ortega. Toda la teoría de la circunstancia, la teoría de la perspectiva, todo eso viene del barroco español, ¿no? Pero yo creo que habría otros de su generación, pero creo que más de la generación de Zambrano que de la generación de Ortega, que sintonizarían con esta España humanista. Pero erasmista, ¿verdad? Erasmista. Erasmista, pero no en el sentido que tú le das a erasmismo. Bueno, es que es el que hay. Es Europa, no es España. Bueno, en el sentido, en el sentido de Xirau. En sí, claro. El sentido del humanismo estaría, o sea, ahora que sale Xirau, yo creo que entre Zambrano y Xirau habría una sintonía bastante próxima. Ok. Bastante próxima. Pero es la generación esta de los poetas, de la generación del 27, la que sintoniza con esa tradición humanista. Okay. Más que la generación más que Ortega, ¿verdad? Que es un catedrático de universidad de metafísica y que se acaba de formar en Alemania y que intenta implantar el neocantismo, luego la fenomenología. Le costó mucho más tener sensibilidad por la tradición española, mientras que Zambrano, yo creo, a través de sus padres y de esta generación de los escritores del 27, es mucho más sensible hacia la tradición humanista. Y yo creo que esa base humanista es la base de la República del 14. Ok, muy bien. Pero no hay, igual que en Persona y Democracia, tampoco hay un modelo político al uso, ¿no? O sea, ¿cómo se plasma ese modelo de democracia? ¿No? Es una reflexión más de corte antropológico, por decirlo así, de tipo filosófico, ¿no? Pero yo creo que eso no le quita importancia alguna. Claro. De acuerdo, gracias. Bueno, no, lo pensaré un poquito más, Ambrosio, y si acaso te escribo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Unas palabras muy breves, ¿puedo? Claro que sí, Carmen. Sí, gracias, Julieta. Bueno, en general quiero dar las gracias y recordar también, no sé, una especie de confusión gaussiana que deberíamos o debemos analizar los que en un momento dado fuimos sus discípulos. Y digo en un momento dado, porque yo ahorita no estaría de acuerdo, ni estoy de acuerdo con muchos planteamientos gaussianos. Por eso digo en un momento dado. Y creo que hay mucho que analizar, que cuestionar, que con todo respeto hay que analizar la figura gaussiana en su situación en México. Creo que el análisis de personajes que han sido anteriores a nosotros no es ninguna crítica, es un análisis aclaratorio que se hace con respeto, admiración e incluso con cariño. Claro. Entonces yo admiro mucho a mi querido amigo Ambrosio Velasco y quisiera saber, aunque brevemente, su opinión sobre esto.
¿Mm? Es decir, sobre esta relación, ¿cómo la ve él de positiva o no? Gracias, Julieta, y gracias, Ambrosio. Espero, ojalá quieras y puedas decírmelo. Pues muy brevemente, querida Carmen, sabes que te tengo un enorme cariño y admiración, y además sobre este punto he escrito un artículo reciente en la revista Teoría, en la que claramente reconozco y agradezco no solo tu lealtad en el sentido de reconocer al maestro, sino también tu originalidad crítica de superarlo y cuestionarlo en aquello en que estaba equivocado, sobre todo en su pobre visión de la originalidad de la filosofía mexicana, que consideraba fundamentalmente importación aportativa, y tú muestras que no es así. Y aprovecho para decir que Carmen Rovira es, junto con Gallegos Rocaful, son y quizás Sánchez Vázquez en menor medida, los únicos que reconocen explícitamente esta tradición no erasmista, sino mucho más hispanoamericana, donde la aportación de lo americano es más importante, cosa que no hacen los demás maestros del exilio republicano español, y creo que tampoco lo hace Zambrano. De ahí que tu contribución en este sentido es enorme y te estamos con gran gratitud. El reconocer el aporte de la filosofía mexicana a la filosofía iberoamericana como los herederos más importantes de la tradición humanista que se origina en el Renacimiento español, no en el Renacimiento nórdico. Y esto marca una enorme diferencia y originalidad, Carmen, de tu filosofía. Eso es lo que pienso, y muchísimas gracias. Bueno, podríamos haber una relación paralela entre Ortega y Zambrano y Gauss y Carmen Rovira, en algún sentido, ¿no? O sea, las dos son dos mujeres muy respetuosas con el magisterio recibido, pero las dos marcan distancia con sus maestros, ¿no? Bueno, ahí diferiría. Hay una enorme diferencia entre Gauss y Ortega. Yo realmente a Ortega no le perdono su filiación o cercanía fascista, y Gauss jamás la tuvo. Esa es la enorme diferencia. Ya, sin duda. Sin duda. Pero por lo demás, de acuerdo. No, bueno, pues se nos ha ido el tiempo. Se nos ha ido el tiempo volando, escuchando a José Luis y las preguntas de ustedes. No nos queda más que agradecer la presencia de todos, la participación de los chicos que han intentado que esto funcione, y pues los invito a la mesa que inicia en unos minutos, y pues nos despedimos entonces. Y muchísimas gracias, José Luis. No, gracias a vosotros. Como siempre, y tu apoyo a nosotros. Bueno, pues encantado. por aquí seguimos. Un abrazo y hasta ahora.